Bueno, pues buenos días. Gracias por asistir a esta rueda de prensa. Aquí estamos Patricia Blanco, que es miembro del Comité Ejecutivo de la CESIF, y yo, que soy responsable de Marco Rodríguez, que soy responsable de Administración Autonómica en Comisiones Obreras. Estos dos sindicatos, en su momento, tomamos la iniciativa de llevar a juicio al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, presentar una demanda porque creíamos que nos habían denegado nuestro derecho, pues, a negociar, ¿no? Que es un derecho básico constitucional. Efectivamente, el juez lo reconoció así, y el tema sobre el que nosotros incidíamos en esa demanda es que no había sido negociado un decreto que es muy importante para el empleo temporal en el Principado de Asturias, que es el decreto de empleo temporal, donde vienen todas las normas, todos los plazos en las que se organiza, por ejemplo, las bolsas de trabajo, de empleo temporal, cómo se constituyen, cómo funcionan, en fin, todos estos aspectos pues básicos para la gestión y para el funcionamiento del empleo temporal en Asturias. El juez reconoció que efectivamente había sido así, y este decreto, pues como os decía, fue anulado de pleno derecho por el juez. Las consecuencias jurídicas de esa situación pues son un poco difíciles de calibrar, porque en este momento es nulo de pleno derecho. Eso significa que cualquier acto que se haya hecho al amparo de ese decreto pues sería nulo. Si este decreto está en vigor desde enero del 2020, pues hasta ahora, por ejemplo, ceses, nombramientos, funcionamiento de las bolsas y tal, pues no estaría amparado por ese decreto, porque es nulo. Entonces ya podéis pensar que en principio toda una gestión de un año y bueno, desde el 20 hasta ahora, pues está en tela de juicio, ¿no? Nosotros, ante esta situación pues extraña y realmente grave, pues intentamos que la administración se sentara cuanto antes a volver a negociar todos estos aspectos, ¿no? En forma de decreto o resolución o como fuera, ¿no? Con el rango normativo que correspondiera, para volver a poner en marcha todo esto. La administración, en principio, especuló con temas de recurso, de que podían recurrirlo, de que no, hasta que se dieron cuenta que no era posible, y la sentencia quedó firme el 17 de enero. La sentencia salió el 30 de noviembre, pues hasta el 17 de enero pues lo estuvieron dando vueltas. A nosotros, que nos estábamos poniendo a disposición para enmendar esta situación, pues no nos han hecho caso. Han ido a una solución, digamos, que no sabemos también qué virtualidad tiene, pero han puesto en marcha el decreto, la resolución anterior, que era ya del 2004. O sea, han puesto en marcha la resolución anterior, porque esta se había caído, del 2004, variando pues algún aspecto que a ellos les convenía. Bueno, que si queréis después entramos en ello, puede entrar mi compañera Patricia. Total, que del 17 de enero hasta ahora tampoco hubo ningún acercamiento, solamente esa puesta en vigor del 2004. Nosotros, el día que era en enero, el 14 de enero, que fue cuando se puso en vigor el 2004, nosotros nos dijimos que no íbamos a entrar en esa negociación. O sea, no nos hemos levantado de la mesa, que es lo que normalmente se dice en los medios, porque es una frase bastante utilizada, ¿no? No nos hemos levantado de la mesa, simplemente hemos rechazado una negociación que no era prioritaria en aquel momento. Para nosotros lo prioritario es negociar ese bloque de medidas que hay que poner en marcha para que haya seguridad jurídica a la hora de contratar a los compañeros, compañeras temporales en el Principado de Asturias. Eso que quede claro. O sea, queremos negociar, pero ellos quieren negociar otras cosas. Es tan ingenua la posición de la administración que fueron capaces de decir en la misma mesa donde se estaba proponiendo eso, que era un parche. Eso está en las actas. Bueno, vamos a proponer un parche. Hombre, pues para parche pues no vamos a entrar en ese tipo, dada la gravedad además
de todo lo que tiene, si os dais cuenta, el tema del empleo temporal. Entonces, por eso convocamos esta rueda de prensa, para poner en conocimiento de la opinión pública y de los medios esta situación y explicar muy bien nuestra posición, porque sí es verdad que nos ha costado mucho trabajo decidir defender nuestro derecho a la negociación sabiendo que después podría tener detrás pues, ciertas repercusiones que no son muy agradables, como pueda ser que desaparezcan algunos beneficios que para los trabajadores venían en el decreto del 20, el que se ha caído. Por ejemplo, pues la mejora de empleo y alguna cosa más. Por otro lado, también en el 2004 había otras cosas que también estaban bien. O sea, que no es una cuestión de que uno era peor que otro, sino que varía un poco la situación y uno de los aspectos más importantes, sí es verdad que se ha caído, como era la mejora de empleo. La mejora de empleo quiere decir que la administración, aunque tú ya tengas una plaza fija en el Principado de Asturias, perdón, una vacante, estés ocupando una vacante como interino en el Principado de Asturias, pues te puede volver a llamar si sale otra vacante, pues a lo mejor que puedas querer, pues porque está más cerca de tu casa o porque tenga mejor sueldo o lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de mejora ha decaído, que es la consecuencia más importante. Las consecuencias jurídicas, como os estoy diciendo, pues tendrán que decidirlo a los jueces, porque ya hay un pleito en marcha por aplicación de un decreto anulado, a ver lo que dicen los jueces, y ya veremos. Entonces, en principio, vamos a mantener esta postura pues en lo que sería el periodo de ejecución de la administración, o sea, la sentencia es firme el 17 de enero, por lo tanto la administración tiene 2 meses para hacer algo que ella entienda que es la ejecución de la sentencia, que sería hasta el 17 de marzo. A partir de ahí, los dos sindicatos volveríamos a reunirnos a ver cuál es nuestra mejor opción, si volver otra vez al juez para obligar a iniciar una negociación, o bien, si por la circunstancia que sea, pues la administración cambia de idea y nos convoca, pues sentarnos a negociar ese nuevo decreto y a ver lo que sale de ahí. Problemas, muchos, porque si la administración se empeña en tramitar un nuevo decreto, pues podemos estar hasta un año, entre que se empiece la negociación y se publica en el BOPA. Esto quiere decir que el caos que se puede montar o que se está montando ya o que se va a continuar en estos aspectos pues, tan del día a día del Principado de Asturias, pues puede ser bastante importante. Y entonces, bueno, ahora mi compañera os dará fechas y datos más concretos de cómo está la cosa. Y bueno, yo aquí lo dejo, después ya pues, me podéis preguntar lo que queráis. Gracias, Marcos. Bueno, yo a colación a lo que os acaba de explicar mi compañero Marcos, quería hacer inciso en algunos temas, ¿no? Primero, el juez es muy claro en el texto de la sentencia, ¿no? Dice claramente que hay una vulneración de un derecho fundamental en la libertad sindical. En lo que afecta en las condiciones de los empleados públicos. Y además dice claramente, y leo textualmente, prescindiendo de una parte fundamental del procedimiento como es la negociación efectiva con las organizaciones sindicales. Es decir, aquí el juez está diciendo a la administración claramente que no ha habido ninguna negociación. Esto es para nosotros, tanto para Comisiones Obreras como para CESIF, algo muy importante. Nosotros, cuando vamos a negociar, vamos con los deberes hechos, nosotros analizamos punto por punto todo lo que vamos a negociar y lo que pedimos en este caso y en todos los casos es que se nos tenga en cuenta. Nosotros tenemos una actitud totalmente constructiva, es decir, nosotros no vamos a pedir milagros a Lourdes, nosotros no pedimos cosas imposibles, nosotros queremos sentarnos con la administración a analizar punto por punto, porque tener en cuenta que nosotros visitamos a todos los trabajadores del Principado de Asturias y sabemos sus necesidades, sus intereses, las características de todos los puestos. Nosotros los delegados sindicales tenemos un conocimiento a pie de campo muy valioso que podemos aportar en las negociaciones, aparte de luego nuestra formación sindical. Entonces, aquí el juez declara nulo de pleno derecho este decreto, con lo cual, como bien dijo Marcos, entra en vigor la legislación anterior, que era esa resolución que venía de 2004. ¿Qué hace ante esto la administración del Principado de Asturias? Dice, bueno, como no quiero aplicar todo el decreto de la resolución del 2004, lo que voy a hacer es, voy a pasar por mesa de negociación ciertas cosas que sí que me interesa rescatar de ese decreto que el juez me anula.
Claro, esto no puede ser. O sea, tú lo que no puede ser es que el juez te diga, señores, este decreto es nulo de pleno derecho, no lo negocio, pues ahora cuelo por una mesa de negociación las partes que me interesan de lo que me anuló el juez. Esto es puentear una sentencia judicial. Esto no puede ser. Lo que queremos insistir, los dos sindicatos que somos mayoritarios en esta administración, en las mesas de negociación, queremos insistir en que tenemos que negociar, tenemos que ponernos de acuerdo. No vale presentar un texto, crear unos grupos de trabajo y llegar a un acuerdo y luego aprobar otro totalmente distinto en el BOPA, que fue lo que pasó con este decreto. Eso no puede volver a ocurrir. El clima de negociación actualmente es malo porque las decisiones no se toman consensuadas. Y queremos insistir. Como veis, en el gobierno de la nación siempre se llegó a acuerdos de una u otra índole. Aquí en el Principado es muy complicado llegar a acuerdos. Es muy complicado porque para llegar a acuerdos hay que negociar, hay que sentarse y hay que tener en cuenta pues todos los criterios de todos los sindicatos que estamos allí sentados. ¿Vale? Por eso yo quiero insistir en que esto realmente no es algo puntual, es una metodología de trabajo que tenemos que cambiar y tenemos que cambiar el chip. La administración del Principado, insistimos, tenemos que cambiar el chip y tiene que sentarse con nosotros a hacer una negociación real y efectiva. Vale, luego, por otro lado, tanto CESIF como Comisiones Obreras invitamos al resto de los sindicatos a sumarse a esta iniciativa nuestra para poder conseguir esto que es tan importante como es la negociación real y efectiva. Nosotros sí que queremos y pedimos que de forma inmediata la Administración nos convoque ya para trabajar sobre ese nuevo decreto. Y como bien dijo Marcos, bueno, tramitar un decreto lleva tiempo, eso todos lo sabemos, pero bueno, también hay otras fórmulas, como las fórmulas del acuerdo, que luego a posteriori se pueden transformar en un decreto y que sería mucho más ágil. Nosotros ya tenemos muy estudiado el tema de la contratación temporal, porque ya lo trabajamos con anterioridad y estamos preparados para de forma inmediata sentarnos y punto por punto, de arriba abajo, empezar a negociar ese acuerdo, decreto o esa normativa que ampare a todos los trabajadores temporales y que nos dé un poco seguridad jurídica. Ahora, nosotros desde CESIF, y yo estoy convencida también que Comisiones Obreras, no paramos de recibir llamadas continuas de personal laboral temporal o funcionarios interinos en las cuales nos dicen, bueno, ¿y ahora yo qué? Cesa el más nuevo, cesa el antiguo, ¿cuándo me tienen que cesar? ¿Hay mejora de empleo o no? A ver, lo que tienen que saber los trabajadores es que la vuelta a ese acuerdo que había en 2004 tiene cosas buenas y tiene cosas malas como todo, igual que tenía este decreto. Lo que tenemos que conseguir es sentarnos a negociar una nueva normativa que traiga cosas buenas, tanto para la administración como para los trabajadores. Y eso es posible. Luego, sí que tener en cuenta que esta vuelta a esta normativa de 2004 tiene una cosa muy buena en positivo y que sí que sería necesario rescatar en la nueva negociación, porque suponía que cualquier persona que se presentara un proceso selectivo, es decir, que hiciera un examen, quedara con puntuación en positivo en una bolsa de trabajo. Y eso evitaba llamar a gente del SEPEPA, que nunca se había presentado un proceso selectivo. Quiere decir que nosotros no estamos diciendo que se regale nada a una persona que tenga un 2 o un 3. Lo que decimos es que mejor será que haya estudiado algo a que se llame a una persona del paro, que es lo que se produce ahora de forma continuada. Luego, la situación actual pues, es de inseguridad jurídica, porque no sabemos muy bien a qué atenernos. Esta sentencia ya ha desplegado sus efectos y ya sabéis que la Administración pues, ha puesto este pequeño parche que va en su beneficio y que es la gota que ha colmado el vaso. Cuando la Administración nos convoca en la mesa y nos dice, bueno, venir aquí y del decreto nos gusta esto y nos gusta esto y queremos que votéis a favor. Claro, a eso ya decimos nosotros, no puede ser. No puede ser, la próxima vez que nos llames tiene que ser para negociarlo todo, no para aprobar esto y esto que conviene única y exclusivamente de alguna forma a la Administración, pero que va en perjuicio de los trabajadores. Entonces, de aquí este plante sindical, digamos, y lo que pedimos, como bien también dijo Marcos, y desde CESIF queremos reiterar, es sentarnos a negociar de una forma seria. Y bueno, yo no sé si tenéis alguna duda que nos queráis trasladar tanto a Marcos como a mí respecto a la situación de la interinidad, respecto bueno, a lo que queráis, ¿no?
Sí. Contenido más que en el proceso de negociación, ¿mejoraba sustancialmente las condiciones respecto al de 2004? O, bueno, ¿cuál fue el motivo realmente de llevarlo ante la justicia? ¿Por el hecho de no haber sido negociado o porque empeoraba o no mejoraba lo suficiente, ¿no? ¿Qué puntos quedaron, digamos, fuera de ese decreto? No, lo que tiene que quedar claro es que la sentencia lo anula por falta de negociación. No porque, y nosotros no vamos al juez porque no nos guste el plazo para apuntarse a la bolsa de no sé qué. No, falta de negociación. En concreto hubo falta de negociación en la composición de las bolsas. Hay una parte del decreto que dice que, bueno, que unas bolsas necesitas tener un aprobado para poder estar en la bolsa por unas características determinadas de titulaciones restrictivas. Para entendernos, si tú necesitas personal con una titulación muy concreta, hombre, pues si lo pones muy duro para estar en la bolsa vas a tener poco. Entonces a esa gente se lo ponían como más fácil. No hacía falta probar, pero la que, por ejemplo, un auxiliar administrativo o tal, que pues, con cualquier titulación equivalente a un bachiller o a un, bueno, lo que sea, pues ya podías estar. Entonces a eso sí se les exigía el aprobado. Entonces todo esto se lo inventó la administración, sin más. Lo puso allí, de repente apareció, nos llama la atención, alguien me dice, oye, ¿os dais cuenta que eso que ha pasado por la mesa ha cambiado y tal? Y cuando vamos a la administración, resulta que, claro, como nos habíamos opuesto al decreto tal como ellos lo traían antes, pues dijeron, no, es que como habéis dicho que no, ya no tenéis derecho a negociar. Eso fue el argumento que mantuvieron ante el juez. Claro, en este momento el juez le dijo, oiga, es que estos digan que no, o que sí, o que les parezca lo que sea, tienen derecho a negociar cualquier parte que afecte a las condiciones laborales. Claro, es que en la comparativa hay muchas cosas distintas. ¿Son mejores y peores? Bueno, depende. No, en algunas cosas sí, en otras no. El cese, por ejemplo, el cese, según la normativa de 2004, realmente cesaría el más antiguo y según la normativa que aprobó el decreto, cesaba el más nuevo. Ese es el parche que introdujo la Administración en el BOP hace unos días, que la Administración quiere que cese el más nuevo. Ese es uno de ese puenteo que hizo la sentencia, pues va por ahí. Otras cosas, a ver, por ejemplo, en la normativa 2004, una persona interina que cesaba tenía 5 días, bueno, tenía 30 días para darse de alta en bolsa y con este decreto anulado tenía 5. Por ejemplo, eso, pero bueno, sí que el nuevo decreto tenía una cosa positiva que te permitía bloquear unos días al año en los cuales decías, no quiero que de la bolsa me llamen porque voy a irme de vacaciones o quiero organizar con vida personal lo que me dé la gana. Quiero decir que había cosas positivas y cosas negativas. Y ahí no está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión está en que tenemos que negociarlo punto por punto para recoger esas cosas positivas en su totalidad, lo máximo que se pueda, y negociarlas con la Administración. No, en absoluto. Esto viene de antes. Esta situación no la plantea la Administración, vamos a decir, Cofiño, sino cuando estaba Margarita Vega de directora general. O sea, esto viene de lejos. Es la que ordena, o bueno, no sé si con informe técnico de funcionarios o no, la que ordena que no se negocie este decreto. Entonces, Cofiño cuando llega, el consejero Cofiño cuando llega, bueno, las cosas ya están en marcha, ¿no? ¿Cuánta gente cuántos temporales hay a los que puede afectar esta situación y qué pasa con aquellos que durante esta semana pues, han tenido algún nombramiento o cese o hostigan y están en esta situación? Cuando decimos que es un caos, es que es un caos, ¿no? O sea, yo he hecho unos cálculos que pueden estar más o menos bien basados en cálculos de la propia Administración. Creo que tenemos una tasa de temporalidad en el Principado, lo que es administración y servicios. Estamos diciendo que no estamos hablando ni de docentes ni de sanitarios. O sea, un universo, digamos, de unos 8.000, 9.000 trabajadores, de los cuales un 18 y pico % son temporales. Con lo cual nos lleva a un cálculo de unos 1.600, 1.700 temporales en este momento en la Administración. La situación jurídica no me atrevo a decir ni mu. O sea, no me atrevo a decir, porque hay, si entramos mucho en el detalle, daros cuenta que entre que la sentencia es firme, que es cuando se aplica,
y la administración hace el primer paso para paliar un poco la cuestión, pasan unos días. Y ahí no sabemos ya que si se aplica el 2004 sin lo que dice la administración, con lo que dice la administración y todavía falta, que esto es fundamental, la jurisprudencia sobre el tema. Mientras los jueces no empiecen a hacer sentencias sobre este tipo de pleitos, no sabemos cuál es la idea. Porque daros cuenta que aquí ya no es una cuestión normativa, es una cuestión judicial, de derechos y de tal. Y entonces es muy difícil saber en este momento qué están pensando los jueces cuando les llegan los pleitos. Pero claro, el decreto está anulado, pero no está anulado por algún contenido concreto que sea ilegal, sino que está anulado en general por una cuestión, vamos a llamarla formal, que es lo que es la falta de negociación con los sindicatos. Quiero aclarar una cosa, negociación con los sindicatos la gente entiende muchas cosas y muy bonitas, pero la realidad es que negociación con los sindicatos significa que nos oyen. O sea, la negociación no necesita nuestra firma a favor para que los decretos se publiquen, no, simplemente los llevan a las mesas, nos los explican, nosotros decimos lo que nos parece y una vez que se acaba ese proceso, si votamos a favor bien, pero si votamos en contra también bien. Lo llevan al BOPA, se publica y el que no esté de acuerdo que lo lleva a juicio. O sea, esa es la negociación. No estamos hablando de que, bueno, si faltamos nosotros, no, simplemente, y a lo que han faltado ha sido a eso. O sea, la cosa es ridícula. Simplemente tenían que haberlo llevado a la mesa. Pero claro, si ya encima pasamos porque las cosas no vayan ni a la mesa, entonces pues no sé qué pintamos aquí, como sindicatos, ¿no? Entonces lo mínimo es eso, claro. La plataforma reivindicativa de los sindicatos mayoritarios de la ¿cuál sería? ¿Qué puntos pasaría por los que son beneficiables en este momento? No, que nos... No, hombre, que nos convoquen. Sí. Que nos convoquen. Plataforma, hombre, a ver, son muchos detalles. En este momento pues tendríamos que ver, bueno, pues no sé cómo decir, o sea, que por ejemplo, que la política de las bolsas pues, sea lo más amplia posible para tener gente en bolsa que pueda trabajar, no ser restrictivos como pasaba en el caso de estos puestos generalistas, ¿no? Donde es que tienes que aprobar. Bueno, pues a lo mejor no hace falta aprobar, ¿no? Simplemente pues estar ahí. Incluso aquí nos tendríamos que poner de acuerdo. Es decir, que Comisión está pensando, estamos pensando en que esas bolsas sean más por méritos que por nota, ¿no? Que la nota sea un mérito para estar en la bolsa. Cuanto más nota tengas más arriba, porque ahí evitaríamos algunos problemas relacionados con eso, con la valoración del mérito y la capacidad y estas cosas. Si tienes una bolsa de mérito es más fácil de gestionar. O sea, todo lo que pueda favorecer que la gente esté en bolsa, pues sería. Otra cuestión muy importante, que no nos ha hecho ni puñetero caso, es el tema de la operatividad del asunto. ¿Cómo se llama la gente? Os recuerdo, hasta el 2012 a la gente, cuando no contestaba el teléfono, se le mandaba un telegrama. Hasta el 2012. Ahora hemos pedido que, hombre, que utilicen internet, en fin, este tipo de cosas y tal, y han dicho que no, que ellos que van a llamar por teléfono. Eso causa un problema, porque ¿cuánta gente tienes que tener llamando por teléfono? Daros cuenta que uno no se puede atropellar, o sea, uno no puede ir llamando a todo el mundo en la bolsa, a ver, tienes que llamar a uno, que tarda, son 3 llamadas, que al final no sé si son 3 horas, no, 3 horas no, media hora, 3 cuartos de hora, no lo sé, bueno, o sea, que puedes llamar a uno cada 3 cuartos de hora, más o menos. Imaginaros en una situación de COVID. Claro. Este sistema no es operativo. No es tampoco. operativo. Hay que cambiarlo para hay que cambiarlo, claro. Por eso digo, no es tanto que nos estemos enfrentando a la administración, sino que a veces dicen unas cosas que no acabamos de entender tampoco porque son perjudiciales contra ellos mismos. Oye, es que te quiero llamar por teléfono. Utiliza las nuevas tecnologías que siempre será mucho más ágil y podrás ir... yo qué sé, no sé ya. Es que en contratación bueno, temporal, con esas dos cosas yo creo que ya sería bastante bien. Pero hay un montón de detalles, ¿no os dais cuenta? Es toda una operativa que hay. Cuando alguien rechaza un trabajo que pasa, en el 2004 lo echan de la bolsa, pero claro, si echas a la gente de la bolsa te quedas sin ella. Entonces en el 2020 han puesto que te sancionan por 3 meses. O sea, de echar a la gente, de repente ha cambiado a 3 meses. Quiero decir, eso se podría negociar también, se podría negociar ampliar esos bloques a los que ella se refería antes de esta Cristina. Patricia. En fin, esos bloques que sean un poco más amplios,
hay una cantidad de aspectos impresionante. Cuando te metes en ese mundo, la verdad es que hay mucho que pensar. Y no todo se sabe muy bien qué es beneficioso para los trabajadores o no, porque hay muchas, digamos, situaciones colaterales que no te das cuenta hasta que alguien te lo dice. Es que si haces esto, resulta que perjudicas a no sé quién. Y es eso. Margarita es la que hace la... Sí, sí, claro. No, a ver, yo quería hasta mandar un mensaje al gobierno, a ver si nos escucha a través de los medios, porque, bueno, lógicamente lo hemos dado pues, en mesa general y a nivel informal y todo lo que sea. Claro, es que el problema es el clima negociador. No es que esto del decreto es algo total, o sea, puntual de ahora. Es el clima de negociación general. Nosotros lo que pedimos es negociación continua para todo lo que se está haciendo. No ser unos meros espectadores, un mero trámite, porque sí que lo que la legislación actual permite ahora en muchos casos es que se pase por mesa de negociación y si los sindicatos todos estamos en contra y la administración está a favor, pues somos un mero trámite y lo aprueba. Os voy a poner unos ejemplos para que veáis en qué situación estamos ahora con la administración. Es muy fácil de entender. Tenemos una ley de empleo público. La ley de empleo público ha pasado por mesa general, se ha negociado mesa general y ha cosechado el no de todas las organizaciones sindicales. O sea, que alguien en una consejería no prevea o no prenegocie o no hable de lo que va a hacer para que después las organizaciones sindicales, que son los de empleo público, a ver si nos entendemos, la ley de empleo público es la que organiza toda la estructura del sindicato. Cuerpos de funcionarios, categorías laborales, no sé qué, modos de acceso, todo, excedencias, todo lo que queráis. Bueno, pues llegamos a mesa, esto tal, y de repente nosotros decimos que no, CESIF dice que no, UGT dice que no, USIPA dice que no, no sé qué. Digo, pero bien, embarrancado. Ahora dicen que la van a pasar por la Comisión Superior de Personal. Bueno, varios órganos que tienen por ahí para después la tienen que volver a traer a mesa precisamente por la sentencia de la que estamos hablando ahora, para que la última redacción, podamos decir lo que nos parezca, los sindicatos la tienen que traer. Esa, no sé qué va a pasar con ella. Daos cuenta que estamos casi a fin de legislatura, tendría que entrar pues ya en la Junta de Personal, en la Junta General. Claro. Decreto de teletrabajo. Decreto de teletrabajo con la mayoría, o sea, con la mayoría no, con la unanimidad sindical, se negocia en una mesa en marzo del año pasado. Estamos en febrero de este año y han sido incapaces todavía a publicarlo en el BOPA. No, de hecho, el 14 de mayo firmamos todos los sindicatos el acuerdo con el compromiso de aplicarlo de las personas que estaban negociando allí que se publicara en BOPA en junio y a día de hoy no sabemos nada. Pero el problema es que nosotros podemos entender... Bueno. Decreto de empleo temporal. Estamos hablando de la hora, ya ves lo que hay. Eso también. Pero bueno, claro. El teletrabajo, por ejemplo, ahora estamos en traslados. Planes de igualdad. Bueno. Déjame. Sí, acaba, es que quiero pintar el tema, ¿no? Planes de igualdad. Perdón, ya lo sé que es tal. Planes de igualdad. No se han empezado y han acabado los plazos legales para tenerlo. El Principado está exigiendo a las empresas tener planes de igualdad. Y el Principado no ha empezado. Ha hecho un estudio científico ya en la época de Javier Fernández, que se presentó con todo el bombo y platillo que tal, y que ha hecho la universidad. Y hasta ahí no hemos ni empezado a negociar el plan de igualdad. ¿Convenio colectivo? Desde noviembre no sabemos nada. Ahí también, sindicalmente, a lo mejor podemos tener diferencias de que si conviene o no, pero el hecho es que se empezó y hasta hoy. Y creo que se me olvida algo, pero seguramente se me olvida algo, pero para que os deis cuenta que esta administración ha sido incapaz a gestionar toda esta legislación importantísima, como no estamos hablando ahí de una resolución para no sé, no, o sea, cuestiones muy importantes como la ley de empleo público, y está todo embarrancado. Entonces, el mensaje nuestro es que se den cuenta que lo tienen todo embarrancado, que no merece la pena tirar a cosas muy brillantes, sino a cuestiones prácticas que podemos negociar de aquí a final de legislatura, porque está embarrancado. Pero claro, a un año del final de la legislatura. O sea, no estamos hablando de que a lo mejor podemos desatascarlo porque nos quedan 4 por delante. No, no, es que nos queda 1.
Y entonces el mensaje es claro, es decir, sentémonos, vamos a hablar de lo que podemos hablar, vamos a solucionar lo que podemos solucionar, pero no me vengáis pues, con grandes historias, ni hojas de ruta, ni no sé qué, que ya no da tiempo a nada. Claro. Ahora sí. Claro. Hombre, Pues eso vais a tener que preguntárselo Claro. al resto de sindicatos porque ellos no hacen más caso a ellos que a nosotros. Quiero decirte que la ausencia de negociación es general con todos. Entonces, sí que nosotros insistimos y les invitamos a que nos apoyen porque al final el beneficio es para todos y la fuerza la hacemos todos juntos, todos los sindicatos juntos. Entonces, bueno, estamos a expensas de que nos digan algo. De momento nada nos han dicho. Y volviendo a lo de antes, porque seguramente os pregunten muchas personas por el teletrabajo que citaba antes Marcos. El 14 de mayo todos los sindicatos firmamos ese acuerdo de teletrabajo con ese compromiso de que en junio entrará en vigor. Supuestamente hubo algún tipo de problema en las consejerías, pero no nos llaman para decirnos, oye, se va a retrasar porque pasa esto. No, el tema es que llega junio, pasa un día, pasa otro y nadie nos llama. Llamamos, ¿qué pasa? Nadie sabe nada, nadie nos cuenta nada, pasa un mes y pasa otro. Esto es muy gráfico para lo que pasa, porque yo puedo entender que al final pueda surgir un problema operativo del tipo que sea de gestión por el cual se pueda ralentizar, pero también es la falta de información. Lo que pedimos al Principado es que podemos entender que ciertas cosas se retrasen por los trámites, por ciertos problemas burocráticos, porque todos sabemos que la administración está muy burocratizada y todo lleva tiempo, pero que nos mantengan informados, que nos tengan en cuenta, que negociemos, que no sea este oscurantismo, decir, bueno, quedaron en esto y ¿qué pasa? Nadie lo sabe. Por favor, que nos tengan en cuenta. Entonces, bueno, de ahí nuestro enfado y nuestro plante. La sentencia de 30 de noviembre de 2021. Sí. Sí, así es. Lo que ocurre es que, bueno, hay parte administración y parte sindicatos. En caso de empate, que muchas veces es la administración a favor, todos los sindicatos en contra, se puede publicar en BOPA que yo entra en vigor y ya está. Eso la gente lo desconoce mucho y eso sí que era, bueno, sí que queremos informar a todo el mundo que eso es así, eso ocurre, porque cuando se aprueba el decreto de contratación temporal, la gente nos llama enfadada porque hay ciertas cosas que no les gustan. Lógicamente, lo de que ya no se quede en bolsa con estar en positivo y luego el tema de la mejora de empleo, que la mejora de empleo es que tú estés trabajando en cualquier puesto y que te llamen para mejorarte esa situación, para ofrecerte pues otro contrato que sea mejor. ¿Qué pasa? Que en el tema de esa mejora de empleo decide la administración cuál es la mejora de empleo y no lo decide el trabajador, de tal forma que el trabajador puede estar trabajando al lado de su casa y le llamen para una mejora de empleo a 50 kilómetros de su casa y le dicen o coges el contrato o ya nunca más te llamamos para una mejora de empleo. Entonces, ese tipo de situaciones se dan y los trabajadores muchas veces nos culpabilizan a nosotros y nos dicen, ¿por qué firmasteis esto? Y nosotros decimos, no firmamos nada de esto, esto lo aprobó la administración porque quiso. Y esas situaciones son muy desagradables porque no, nos vemos un poco como atados, a no ser, bueno, que el juez, gracias a Dios, pues nos echó un cable y vio que esto se estaba produciendo. Sí, es el principio de legalidad. La administración, o sea, están obligados a negociar, están obligados a escucharnos, eso sí, y eso es lo que se han cargado con esta iniciativa que tuvieron. Están obligados a escucharnos, o sea, aunque sea una sola vez. Muchas cosas, yo digo, había veces que te podían poner encima de la mesa en una sola sesión, pues un texto de 20 páginas y con habértelo mandado 2 días antes, pues ya tendrías que decir lo que tendrías que decir, pero ellos no vienen obligados a buscar tu voto positivo, ¿no? Por decirlo tal. Y al final, cuando entra en vigor, pues bueno, es el principio de legalidad. Si hay algo ilegal en eso, pues vas a juicio y bueno, te pueden dar razón o no. Pero la negociación es eso. Básicamente, que te escuchen y que tú puedas aportar. Ojo, ha funcionado. Quiero decir, no es un sistema malo del todo. Podría ser mejor que nosotros tuviéramos más poder a la hora de firmar, como por ejemplo podría ser un convenio colectivo. Pero el convenio colectivo, como ya he dicho antes, pues tampoco se está negociando. No es, porque sí hemos podido aportar muchas veces mejoras en la redacción, más claridad, alguna cuestión más tal que te acaban recogiendo, porque claro, queda feo que todos votemos en contra, entonces algo te va recogiendo y tal. Pero en general, lo que dice la compañera, pues tiran para adelante y listo.
Bueno, cualquier cosa que queráis saber más, cualquier otro tipo de pregunta, no dudéis en poneros en contacto con las dos organizaciones sindicales que os vamos a atender encantados, ¿vale? Gracias. ¿Otro tema, algo? Nos vamos.